Mi hijo y su esposa estaban organizando la cena de Navidad. Mi esposo susurró: «Toma tu bolso, vámonos, actúa como si nada estuviera mal». Pensé que estaba bromeando, hasta que cerró las puertas del coche y dijo: «Hay algo muy, muy malo. Mira esto. Me llamo Isabel, tengo 69 años, y creí que a mi edad ya nada podía sacudir los cimientos de mi vida. He visto pasar alegrías, duelos, nacimientos, despedidas. Creí que la Navidad sería siempre un refugio cálido, una tradición casi sagrada donde la familia se reúne para recordar que el amor sobrevive incluso a los días más ásperos. Pero aquella Navidad, aquella noche que empezó con luces, villancicos y olor a canela, terminó revelándome algo que jamás imaginé, algo que, aún hoy, cuando cierro los ojos, me recorre la piel con un frío que no se parece al invierno. Un frío que nace del alma cuando descubre una verdad que nadie debería ver. Mi hijo, Daniel, llevaba semanas organizando la cena navideña con su esposa, Lucía. Era la primera Navidad que celebrábamos todos juntos después de que ellos se mudaran a su nueva casa. Una casa amplia, moderna, demasiado silenciosa para mi gusto, pero llena del entusiasmo que tienen los jóvenes cuando empiezan una vida compartida. Él estaba feliz. Ella siempre parecía estar actuando un papel. Una sonrisa demasiado perfecta, un abrazo demasiado suave, una mirada que nunca terminaba de sostener la mía. Pero callé. Una madre calla mucho para no entorpecer la vida de sus hijos. Esa tarde, cuando llegamos a la casa, la mesa estaba puesta con una delicadeza que daba miedo tocar. Mantel blanco, copas altas, velas rojas alineadas como soldados. La cena apenas comenzaría en 2 horas, pero Lucía ya tenía esa expresión ansiosa, casi alerta, como si estuviera esperando un examen. Mi esposo Javier me tomó de la mano cuando entramos. Lo sentí tenso. La piel de su palma estaba fría. Yo le pregunté qué le pasaba y él solo respondió: «Después te digo». Pero su voz tenía ese tono seco que pocas veces escuché en mis más de 40 años a su lado. El tono que usó cuando falleció mi madre. El tono que usó cuando Daniel tuvo aquel accidente de niño. Un tono que anuncia algo grave. La tarde transcurría con cierta normalidad. Lucía revisaba todo compulsivamente: los cubiertos, las luces del árbol, las temperaturas del horno. Daniel iba detrás de ella tratando de calmarla, pero ella no lo escuchaba. Era como si su mente estuviera en un lugar al que ninguno de nosotros tenía acceso. Cuando ella se alejó unos minutos para revisar la cocina, Javier se acercó a mí. Me tocó el codo. Un gesto pequeño, casi invisible, pero lo reconocí de inmediato. Era una alerta. «Isabel», murmuró él sin mirar a nadie, «cuando te diga que agarres tu bolso, lo haces y te vienes detrás de mí». «¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?» «No aquí», dijo, «después». Yo sentí un nudo en la garganta. El ambiente, que hasta hacía unos minutos tenía un aroma amable a especias, empezó a oler a peligro. Uno que no sabía nombrar. La hora de la cena se acercaba. Los invitados comenzarían a llegar pronto, y mi hijo seguía sonriendo como si nada estuviera mal. Esa sonrisa me dolía. Ese intento desesperado de que todo saliera perfecto, de que su esposa estuviera tranquila, de que la noche fuera especial. Él siempre había sido así, un pacificador, un hombre que a veces se doblaba para evitar conflictos. Entonces Lucía salió de la cocina con la bandeja principal, una sonrisa rígida, la mirada demasiado fija. Me observó como si buscara algo en mi rostro. No supe qué, pero sentí un escalofrío. En ese momento, Javier me susurró: «Isabel, tu bolso, ahora». El mundo se detuvo un instante. «¿Ahora? ¿Pero qué dices? La cena». «Sonríe», ordenó suavemente, «y mueve solo la cabeza». Lo hice, sonreí. Un gesto débil, prestado. Tomé mi bolso del perchero mientras él se adelantaba hacia la puerta. Mi hijo nos vio y dijo: «Mamá, ¿a dónde van? ¿Pasa algo?». Yo abrí la boca para responder, pero Javier se adelantó. «Vamos a comprar otra botella de vino. Volvemos enseguida». Lucía se tensó. Fue casi imperceptible, pero lo noté. Un parpadeo demasiado rápido. Una contracción en la mandíbula. Javier abrió la puerta. Yo lo seguí. El aire frío de diciembre me golpeó la cara, y por primera vez sentí que estaba saliendo de un lugar peligroso. Cuando llegamos al coche, él cerró las puertas con fuerza, y entonces pronunció la frase que me cortó la respiración: «Isabel».
Hay algo muy, muy malo. Mira esto. Sacó su teléfono. La pantalla estaba llena de mensajes. Mensajes que no eran suyos. Mensajes que él no tendría por qué haber visto nunca. Y lo que vi allí fue suficiente para sacudirme hasta los huesos, porque comprendí que no habíamos sido invitados a una cena navideña. Habíamos sido arrastrados a un escenario que llevaba preparándose meses, un escenario donde nada era lo que parecía, y donde mi hijo era el único que no sabía que estaba en peligro. Javier sostenía el teléfono con una rigidez que nunca le había visto. Sus dedos temblaban, su respiración también. Yo pensé que lo que iba a mostrarme sería algún malentendido, una discusión, una preocupación exagerada, pero cuando la pantalla se encendió, sentí que el suelo bajo mis pies se abría. Había mensajes, largos, recientes, con fotos, con detalles que jamás una mujer casada debería estar compartiendo con otro hombre. Y lo peor no era eso. Lo peor era el destinatario, un hombre que yo conocía muy bien. No era un amante, no era alguien ajeno, no era un desconocido, era el hermano de mi nuera. Un hombre que había estado en nuestra casa, que nos había abrazado, que nos había llamado familia. Los mensajes no dejaban espacio para dudas. Todo va según el plan. Él no sospecha nada. La vieja está muy confiada. Después de esta Navidad ya no podrán hacer nada. Tengo todo listo para cuando tú digas. Mi corazón dejó de latir un segundo. Javier deslizó hacia abajo y me mostró otra conversación, esta vez entre Lucía y una amiga. Hoy será la noche. No puedo creer que por fin va a pasar. ¿Estás segura? Es Navidad. Justamente por eso. Nadie sospecha en Navidad. ¿Y tu suegra? Ella siempre nota todo. Déjala. Después de hoy ya no será un problema. Sentí un pinchazo en el pecho, seco, doloroso. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué piensa hacer Lucía conmigo? Javier tragó saliva. Sus ojos tenían ese brillo de hombre que está viendo algo demasiado grande para procesar. Isabel, este no es el único mensaje. Abrió una carpeta de fotos. Allí había cosas que aún ahora, al recordarlas, me hacen cerrar los ojos para contener el temblor. Fotos de la casa de Daniel. Pero no eran fotos comunes. Eran fotos tomadas a escondidas, del sótano, del garaje, de la caja fuerte, del escritorio donde Daniel guardaba sus documentos. Había incluso una foto de mis manos cocinando el año anterior. ¿Qué es esto?, susurré. Javier inspiró profundamente. Tuve una sospecha hace unas semanas. Vi a Lucía actuar extraño. Revisé el teléfono de Daniel cuando él estaba en el jardín. No encontré nada, pero ayer, por casualidad, vi el teléfono de Lucía conectado al Bluetooth del coche. Se descargaron estas conversaciones automáticamente. Yo estaba helada, literalmente helada. ¿Por qué alguien tomaría esas fotos?, pregunté casi sin voz. ¿Por qué diría que yo no seré un problema después de hoy? Javier cerró el teléfono, como si le quemara. Isabel, no es solo engaño, es algo peor, mucho peor. Miré la ventana empañada del coche. Mis manos estaban entumecidas, mis brazos rígidos, mi corazón golpeando el pecho como un animal atrapado. ¿Crees que ella quiere hacerme daño? Javier no respondió, y su silencio fue una confirmación. No, Javier, no puede ser. Ella. Isabel, dijo él con una firmeza que no le conocía. Hay un mensaje donde ella dice claramente que la vieja firmará sin darse cuenta. ¿Firmar qué? No lo sé. Pero habla de documentos, habla de la casa, habla de cuentas, habla de que Daniel quedará protegido. Lo miré horrorizada. ¿Protegido de quién? De ti. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba, que el aire se volvía denso, que mi garganta se cerraba. ¿Creen que yo podría hacerle algún daño a mi propio hijo? Javier negó con la cabeza. No, mi amor, no lo creen, pero quieren que él lo crea. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Y entonces Javier dijo lo que yo todavía no era capaz de imaginar. Temo que Lucía esté preparando algo para inculparte en algún problema, algo grave, algo que pueda cambiar legalmente la vida de Daniel. Y por eso tenemos que irnos ya. Me quedé sin aliento. No puede ser posible. Ella es su esposa. Lo quiere. Javier apretó los dientes. Isabel, hay mensajes donde ella dice que está cansada de Daniel, que lo controla con culpa, que lo manipula, que quiere asegurarse un futuro sin tener que cargar con él. Me llevé la mano a la boca. No puede estar planeando algo tan terrible. Javier me miró directamente a los ojos. Isabel, hay un mensaje que dice, después de esta noche, todo queda limpio.
Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. No sabía si temblar, gritar o correr, porque en ese instante supe que no estábamos huyendo de una discusión familiar. Estábamos huyendo de un peligro real, uno que llevaba meses gestándose frente a nosotros sin que lo viéramos. ¿Qué hacemos?, pregunté apenas en un susurro. Javier arrancó el coche. Primero, ponernos a salvo. Segundo, mostrarle todo a la persona que nunca debió ser engañada. ¿Daniel? Javier apretó el volante. Sí, pero no ahora, no en esa casa, no con ella ahí, no hasta que sepamos exactamente qué iba a pasar tonight. Yo traté de respirar, pero mis pulmones parecían dos piedras. ¿Y si ya empezó algo? ¿Y si Daniel está en peligro ahora mismo? Javier aceleró. Si nos quedábamos, también tú lo estarías, y entonces no podríamos ayudar a nadie. Me quedé mirando por la ventana, viendo las luces de Navidad pasar como manchas borrosas. El mundo era hermoso esa noche, pero nuestra vida estaba a punto de romperse. Había algo más, algo que Javier todavía no me había dicho. Lo noté en su mandíbula tensa, en la forma en que evitaba mirarme, en su respiración cortada. Javier, susurré, ¿qué más viste? Él tragó saliva, y allí supe que la peor parte aún no había sido revelada. Isabel, lo que te he mostrado es grave, pero no es lo peor. Mis manos se cerraron en el regazo. ¿Qué es lo peor? Javier frenó el coche en un arcén. Me mostró el teléfono una vez más. Abrió un último mensaje, solo uno. 5 palabras, pero 5 palabras capaces de destruir un corazón. Decía, ella no despertará jamás. Mi cuerpo entero se quedó frío, mi alma muda. Javier, ¿esto estaba dirigido a mí? Él asintió lentamente, y entonces, por primera vez en muchos años, tuve miedo real de morir. El silencio dentro del coche se volvió tan pesado que casi podía sentirse entre los huesos. Yo no podía moverme, no podía respirar, no podía siquiera parpadear. Aquellas 5 palabras seguían grabadas en mi mente como un hierro candente. Ella no despertará jamás. Era una sentencia, una amenaza, un aviso meticuloso disfrazado detrás de un teléfono. Y lo peor era que no estaba dirigida a una desconocida. Estaba dirigida a mí, la mujer que siempre quiso unir a la familia. A mí, la suegra que Lucía siempre llamaba mi segunda madre. A mí, la que no sospechó ni una sola vez que estaba siendo observada, analizada, fotografiada. Me aferré al asiento como si el mundo se estuviera derrumbando debajo del coche. Javier, ¿cómo te diste cuenta?, susurré con la voz rota, como si me hubiera quedado sin aire. Él siguió mirando hacia adelante, sin atreverse a mirarme a los ojos, porque la forma en que ella te miraba había cambiado, y porque vi algo en su comportamiento, como si estuviera esperando un momento exacto. Apreté los labios hasta sentirlos temblar. ¿Un momento exacto para qué? Javier soltó el aire despacio. Para deshacerse de ti, Isabel. Para que pareciera un accidente, una confusión, una tragedia navideña, algo que nadie discutiría demasiado. El frío en mis manos se volvió insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué haría algo así? Javier apretó el volante. Porque necesitan que tú desaparezcas para que Daniel firme lo que quiere que firme. Para que él crea que tú eres peligrosa. Me llevé las manos al rostro. Javier, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Escuchas lo grave que suena? Lucía, ¿asesinarme? No, no puede ser. Isabel, interrumpió Javier con un tono bajo pero firme. Esas conversaciones no mienten, y lo que dicen allí no deja espacio para dudas. Sentí que el mundo se achicaba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado grande para mí. Javier volvió a arrancar el coche. Conducía rápido, pero con una precisión que me hizo entender que él también estaba aterrorizado. Él no era un hombre impulsivo. Si había decidido sacarme de esa casa, era porque sabía que quedarme ahí significaba peligro inmediato. Tenemos que ir a un sitio donde nadie nos busque, dijo, al menos por esta noche. ¿Y Daniel?, pregunté con la voz quebrada. ¿Qué pasa si ella decide adelantarse y si ya le hizo algo? No creo que lo lastime a él, no todavía. Daniel es la pieza principal de su plan. Pero si volvíamos a la casa, tú eras la pieza que todavía no había caído. Por eso te saqué. Yo estaba temblando. ¿Qué hacemos?, pregunté una y otra vez, como si repetirlo pudiera darme claridad. Él respiró hondo. Primero, entender todo lo que tienen preparado. Y después,
Descubrir cómo mantener a Daniel a salvo sin que ella sospeche que sabemos. Me incliné hacia adelante. Javier, ¿tú entiendes algo de lo que está pasando realmente? Él asintió despacio. Creo que sí. Pues dímelo todo. Javier tardó en responder. Su silencio me dijo más que sus palabras. Lucía ha estado preparando documentos, papeles, movimientos legales, cambios en la propiedad de la casa, declaraciones anticipadas, cosas que Daniel nunca firmaría si tú estuvieras presente. ¿Por qué yo? Pregunté con el alma desgarrada. ¿Por qué es necesario que yo desaparezca para que ella consiga lo que quiere? Javier me miró por el retrovisor. Porque Daniel confía en ti más que en nadie. Porque tú eres el único obstáculo entre él y cualquier manipulación grave. Porque sin ti, él queda completamente expuesto. Me llevé la mano al pecho. Sentí algo dentro de mí romperse. Llegamos a una pequeña gasolinera en las afueras. Javier se detuvo y apagó el motor. Volteó hacia mí. Isabel, falta una parte que todavía no has visto. Yo parpadeé, aturdida. ¿Más? Sí. Sacó el teléfono. Navegó entre las carpetas. Me mostró un archivo que había evitado abrir delante de mí. ¿Qué es esto? Pregunté con las manos temblorosas. Un documento escaneado. Creo que Lucía lo guardó sin querer. Lo abrí y sentí que el corazón se me detuvo. Era un formulario. Un documento legal. Un documento preparado para presentar en caso de accidente o incapacidad irreversible, firmado y fechado. La firma era la mía. Esto es falso, dije con un hilo de voz. Yo nunca firmé esto. Lo sé, respondió Javier, pero alguien lo está preparando como si tú lo hubieras hecho. Leí el contenido con los ojos nublados. El documento transfería mis bienes, mis cuentas y el poder legal sobre mis decisiones a Daniel como responsable directo. Pero no era Daniel quien lo guardaba, era Lucía. Ella tenía el control de un papel que solo servía para una cosa, para que yo pareciera incapacitada mentalmente o muerta. Javier, logré decir, esto es una trampa. ¿Sí? ¿Y Daniel no sabe nada? No. Me cubrí la boca con las dos manos para detener un grito. ¿Y si ella lo convence de que yo hice algo, de que estoy mal, de que... Isabel, dijo Javier tomándome la mano. Ella no quiere convencerlo. Quiere actuar antes de que él pueda dudar. De pronto, algo dentro de mí despertó. No era miedo, no era fragilidad. Era una claridad fría, cortante, casi matemática. Javier, ¿dónde está Lucía ahora? En la casa, esperando que volvamos. ¿Crees que sospeche que descubrimos algo? No todavía, pero no tardará. Me enderecé en el asiento. Entonces tenemos que actuar antes que ella. Él me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Qué propones? Salvar a nuestro hijo, aunque él aún no sepa que necesita ser salvado. Javier asintió lentamente. Estoy contigo, Isabel. Y cuando dijo esas palabras, sentí algo que no había sentido desde hacía años. Fuerza, propósito, una misión. Saldremos de esta, dijo él con voz firme. Sí, respondí con una calma que me sorprendió. Pero primero, debemos descubrir qué iba a pasar esta noche. Encendí el teléfono de Javier. Volví al mensaje. Ese mensaje. Ella no despertará jamás. Y supe, sin que nadie me lo explicara, que esa Navidad, Lucía no solo planeaba destruirme a mí, planeaba destruir nuestra familia entera. Y yo, Isabel, una mujer de 69 años, no estaba dispuesta a permitirlo, ni esa noche, ni nunca. Javier me observaba en silencio mientras yo seguía mirando el mensaje que sentía clavado como un cuchillo en la piel. A cada palabra, a cada letra, a cada punto. El miedo se transformaba lentamente en otra cosa. No era rabia, no era venganza, era una claridad feroz. La claridad que nace cuando una mujer entiende que la vida de su hijo está en juego. Javier, dije al fin, tenemos que regresar. Él abrió los ojos como si le hubiera pedido que condujera directo hacia un precipicio. ¿Regresar? Isabel, no. Es demasiado peligroso. No sabemos si ella tiene algo preparado ya. No sabemos si hay alguien esperándonos. No sabemos nada. Apreté su mano. Precisamente por eso, si no regresamos ahora, ella creerá que su plan sigue en marcha. Si Daniel queda solo con ella esta noche, puede pasar cualquier cosa, y yo no voy a permitirlo. Javier respiró hondo, como si sintiera el peso de mis palabras sobre sus hombros. Si regresamos, manejaremos esto con inteligencia, sin que ella note que sabemos algo. Debemos entrar sin que sospeche. Y debemos ver la casa, añadí. Todo, cada rincón, especialmente el sótano. Lucía tomó demasiadas fotos allí. Javier arrancó de nuevo el coche. Te sigo, Isabel, hasta el final.
Y supe que lo decía de verdad. El camino de regreso se me hizo eterno. Las luces navideñas parpadeaban en las casas vecinas como si celebraran un día de paz. ¡Qué ironía! La Navidad siempre había sido mi festividad favorita. Era para mí el único día del año en que mis manos cansadas se llenaban de gozo al preparar la cena, en que mi corazón se ensanchaba al ver a la familia unida. Pero esa noche, ese día, esa Navidad, se había convertido en un escenario construido para destruirnos. Cuando llegamos a la esquina, Javier apagó las luces del coche. No entremos todavía, dijo. Observemos primero. Desde donde estábamos, podíamos ver la casa de Daniel iluminada por dentro. Todo parecía normal, demasiado normal. La mesa puesta, las velas encendidas, luces cálidas, y sin embargo, había algo inquietante detrás de esa fachada. Isabel, murmuró Javier, ¿ves eso? Seguí su mirada. La ventana del sótano tenía luz, una luz que nunca se encendía, una luz que Daniel jamás usaba. Ella bajó ahí, dije sin respirar. Está haciendo algo. Es nuestra oportunidad, respondió Javier. Esperamos unos 10 minutos más para asegurarnos de que no había movimiento en la planta principal. Cuando la luz del sótano se apagó por completo, Javier me miró. Vamos, antes de que suba. Salimos del coche con pasos lentos, controlados, como quien camina sobre hielo fino. El aire frío de la noche nos golpeó el rostro. Al acercarnos a la casa, vi algo que me heló la sangre. La puerta trasera estaba entreabierta. Ella salió, murmuró Javier. No, respondí apretando el brazo de mi esposo. Ella dejó esto así, para alguien más. Javier me miró con ojos de alerta. ¿Crees que no está sola? No lo sé, dije, pero creo que parte del plan no depende solo de ella. Entramos por la puerta trasera. Todo estaba silencioso. El olor a comida recién hecha llenaba la cocina, como si la cena estuviera lista para recibirme, para atraparme. Javier cerró la puerta con delicadeza. Vamos al sótano primero, asentí. La escalera descendía hacia la oscuridad. Cada peldaño crujía como si anunciara nuestra presencia. Cuando llegamos al final, Javier encendió la linterna del móvil. Lo que vimos allí abajo hizo que mis piernas se debilitaran. Había una mesa vieja, movida de sitio. Encima, documentos impresos, fotos nuestras, fotocopias de mi identificación, unos frascos pequeños sin etiqueta, vasos de cristal, 2 copas, una de ellas con un residuo blanco en el fondo. Mis manos temblaron violentamente. Javier, susurré apenas, esa es una droga. Quería ponerla en mi bebida. Iba a hacer que pareciera que me desmayé, o peor. Javier tomó uno de los frascos, lo olió, su expresión se endureció. Esto es un sedante fuerte. Lo usan en clínicas. Si te lo hubieras tomado, podrías haber perdido la conciencia por horas o más. Cerré los ojos para no llorar. ¿Iba a incapacitarme? ¿A dejarme sin poder hablar? ¿A manipular mi firma? ¿O...? Javier no respondió, y ese silencio fue suficiente para entenderlo todo. Me acerqué más a la mesa. Había una carpeta negra. La abrí. Dentro había un documento escrito con una frase. Tras la incapacidad de la señora Isabel, su hijo asumirá la administración de sus bienes. Mi nombre aparecía en tinta impresa. Mi firma estaba falsificada. Sentí náuseas. Javier, ella iba a drogarme, a hacerme firmar, y luego llamar a la ambulancia diciendo que sufrí una crisis, que perdí la lucidez, que necesitaba ser internada. Aquí hay más, dijo Javier señalando una última hoja. La leí, y cada celda de mi cuerpo se tensó. Era una declaración falsa que decía que yo había tenido comportamientos erráticos durante meses, que olvidaba cosas, que había gritado a Daniel, que había chocado el coche, que había amenazado con hacerme daño, todo inventado, todo cuidadosamente escrito, todo listo para usarse. Javier, esto era un expediente completo. Sí, para destruirte legalmente. Me sostuve de la pared. Tenía todo preparado, absolutamente todo. Él puso la mano sobre mi espalda. No estás sola, Isabel. Ahora sabemos, y podemos detenerla. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos algo arriba, un crujido leve, un paso. Javier apagó la linterna de inmediato. Está aquí, susurró. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que temí que ella pudiera oírlo. Pasos suaves, lentos, recorriendo la planta principal. ¿Había vuelto? ¿O nunca se había ido? ¿O estaba esperando a ver si caíamos en su trampa? Isabel, murmuró Javier, si nos encuentra aquí, todo se acaba. Tomé aire, apreté el brazo de mi esposo y comprendí algo que me atravesó el pecho. Lucía no era impulsiva,
no era torpe, no era sentimental. Lucía era meticulosa, fría, calculadora. Una mujer capaz de construir un plan legal y emocional para destruirme. Haría cualquier cosa para evitar que descubramos la verdad, incluido lo peor. Los pasos seguían arriba, deteniéndose justo sobre nuestras cabezas, directo en la cocina, donde ella había dejado las copas preparadas, donde ella pensaba que yo estaría. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Javier, creo que Lucía no quería solo incapacitarme. Él me miró, alarmado. ¿Qué dices? Respiré hondo. Creo que quería que pareciera que yo intenté hacerme daño, o que Daniel pensara que yo estaba perdiendo la cabeza. Tomé el frasco entre mis dedos, y con esto hubiera sido fácil. Javier tragó saliva. Entonces tenemos que salir de aquí antes de que ella baje. Asentí, pero no di un paso, porque justo en ese instante, la luz del sótano se encendió, sola, sin que nadie la encendiera desde abajo. Javier me jaló el brazo. Isabel, no estamos solos. Y escuché los pasos acercándose a la escalera. 1, 2, 3. Una silueta se asomó en lo alto. Mi corazón casi estalló, porque no era Lucía, era Daniel, y su rostro era el rostro de un hombre que acababa de descubrir algo terrible, algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a crecer, suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias como esta. Cuando vi a Daniel en lo alto de la escalera, mi corazón dejó de latir un segundo. No porque tuviera miedo de él, sino porque entendí que algo había cambiado radicalmente en su mirada. No era sorpresa, no era enojo, no era confusión. Era una mezcla inquietante de sospecha y dolor, como si acabara de encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía, pero que ahora lo obligaba a reconstruir toda su vida. «Mamá, papá», dijo con la voz quebrada. ¿Qué están haciendo aquí abajo? Javier dio un paso adelante, manteniendo la calma. Daniel, hijo, escúchanos, no te asustes, necesitamos explicarte algo. Pero Daniel alzó una mano deteniéndolo. No, dijo, quiero que me digan qué es esto. Se apartó de la baranda. Mostraba algo en su mano, una foto, una impresión. El papel temblaba entre sus dedos. Javier tragó saliva. ¿Dónde encontraste eso? En la cocina, respondió Daniel con un susurro áspero. Estaba debajo de una servilleta. Como si alguien la hubiera dejado ahí para que yo la viera. Mi corazón se hundió. ¿Lucía? ¿Había dejado una pista para manipularlo? ¿O Daniel había empezado a sospechar por su cuenta? Él bajó un escalón, después otro. La luz amarilla desde arriba iluminaba su rostro, y ahí lo vi claramente. Estaba luchando consigo mismo. Mamá, ¿por qué hay documentos con tu firma en papeles que tú nunca firmaste? El aire se volvió tan espeso que dolía respirarlo. Javier habló con la voz más suave que pudo. Hijo, escucha, Lucía está haciendo algo muy peligroso. Tenemos pruebas, tú no lo sabes, pero... No digas su nombre, gritó Daniel, con una mezcla de furia y desesperación que me partió el alma. No quiero pensar que Lucía, sería capaz de algo así. Yo extendí la mano hacia él. Daniel, cariño, nosotros tampoco queríamos creerlo. Él retrocedió un paso. ¿Por qué están revisando el sótano? ¿Por qué están a oscuras? ¿Por qué se fueron sin avisar? ¿Por qué mi esposa estaba llorando cuando volví a entrar en casa hace un rato? ¿Qué demonios está pasando? Mi pecho se apretó hasta doler. Daniel, ella no estaba llorando por nosotros. Javier tomó aire. Estaba llorando porque su plan se le está cayendo encima. Daniel apretó la mandíbula. ¿Plan? ¿Qué plan? Mamá, ¿qué estás diciendo? Yo temblaba. Mis manos eran 2 hojas arrugadas. No sabía si decírselo así, de golpe. No sabía si su corazón estaba listo, pero tampoco éramos dueños del tiempo, ni de la gravedad de lo que Lucía había preparado. Daniel, dije con un hilo de voz, esta noche yo estaba en peligro. Él frunció el ceño. ¿Peligro? ¿De qué hablas? Javier lo miró directo a los ojos. Tu esposa iba a drogar a tu madre. El silencio que siguió fue un trueno contenido. Daniel parpadeó. 1 vez, 2 veces. No. ¿Qué tontería es esa, papá? Yo avancé un poco, mostrando el frasco en mis manos. Este sedante estaba en la mesa, en una copa que era para mí. Daniel, yo no me lo estoy inventando. Eso no prueba nada, murmuró él, aunque su voz temblaba de miedo real. Javier tomó los documentos falsificados. Y esto tampoco es prueba, ¿no? Tu madre firmando papeles que nunca vio. Papeles que benefician exclusivamente a Lucía si tu madre sufre un accidente. Daniel apretó los puños. Lucía nunca haría algo así.
Sus ojos estaban vidriosos, como si una parte de él empezara a quebrarse. Daniel, dije yo con un temblor que no pude controlar. Hay mensajes, conversaciones, pruebas, mensajes donde ella dice que yo no despertaría jamás. Daniel bajó un escalón más, su boca temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es mentira, mamá. Tú estás confundida. Ella. Javier le mostró el teléfono. La pantalla iluminó el sótano entero, y Daniel leyó las 5 palabras, aquellas palabras que ya me habían atravesado antes. Ella no despertará jamás. Daniel retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. ¿Quién escribió esto?, preguntó con voz rota. Javier respondió sin dudar. Lucía. Daniel negó con la cabeza. No puede ser ella. Alguien más escribió eso. Ella no, ella. Pero entonces, desde arriba, escuchamos una voz suave, tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba pasando. Daniel, amor, ¿estás ahí? Los tres levantamos la mirada. Lucía estaba asomada en lo alto de la escalera, sonriendo, pero no una sonrisa cálida, una sonrisa que no tenía alma, una sonrisa tan perfecta que era imposible que fuera real. ¿Por qué están a oscuras?, preguntó. La cena está lista. Daniel se quedó petrificado. Javier se puso delante de mí, como un escudo, y yo, desde abajo, vi sus ojos, los ojos de una mujer que sabía que la habían descubierto, pero que todavía no había dicho su última palabra, porque con una calma espeluznante, Lucía añadió: Daniel, baja, por favor. Tengo algo que mostrarte. Daniel tragó saliva. Lucía, cariño, ¿qué es todo esto? Ella inclinó la cabeza y con una dulzura enfermiza respondió: lo que tenía que pasar esta noche. Lucía comenzó a bajar los escalones con la misma suavidad con la que una gata se acerca a su presa. Cada paso suyo era un latido del corazón de Daniel. Cada movimiento lento, preciso, parecía calculado para no solo intimidar, sino para controlar. Ella siempre había sido así, hermosa, serena, aparentemente frágil, pero ahora veía la verdadera esencia detrás de su piel impecable. Mientras descendía, su sombra se proyectaba sobre nosotros, una sombra larga, aferrada a la pared como un ente. Daniel, murmuró ella, con una voz tan dulce que me revolvió el estómago, ¿qué haces aquí abajo? La cena está esperándonos. Daniel retrocedió un paso. Ella avanzó otro. Lucía, dijo él, tratando de mantener la voz firme. Explica esto. Le mostró el teléfono. Las 5 palabras, la amenaza. Lucía miró la pantalla como si fuera un pez muerto, y sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. Ah, eso. Daniel apretó los dedos alrededor del móvil. ¿Eso nada más? ¿Esto te parece una tontería, Lucía? Ella bajó el último peldaño y quedó a menos de 2 metros de nosotros. Su perfume, siempre elegante, siempre caro, ahora me resultaba nauseabundo. Daniel, cariño, tú sabes que yo a veces hablo impulsivamente, exagero, dramatizo. Estaba molesta con tu mamá, eso es todo. Teníamos diferencias, nada más. Yo di un paso atrás sin querer. Ella lo notó. Giró los ojos hacia mí como una serpiente que examina el punto más débil. Isabel, ¿qué le has dicho a mi esposo? Javier se adelantó. Ella no ha dicho nada. Yo fui quien le mostró todo. Lucía parpadeó con lentitud, como si midiera cuánto daño podía impulsarnos a sufrir. Javier, tú siempre tan protector, tan leal a tu mujer, tan antiguo. Es admirable, en cierto modo. Daniel la interrumpió. Lucía, responde lo que te estoy preguntando. ¿Tú escribiste esto o no? Ella suspiró con una delicadeza teatral. Sí, lo escribí yo, pero no significa lo que tú crees. Daniel dio un paso hacia ella. Entonces dime qué significa. Lucía inclinó la cabeza, sin perder ni un segundo el control de sus gestos. Era una broma cruel, una forma de desahogarme con mi hermano. Tú sabes que él siempre exagera todo. Le conté que tu mamá estaba dificultando ciertos planes, y él, como siempre, hizo comentarios dramáticos. Yo seguí el juego. Eso es todo. Javier se rió. Una risa seca, incrédula. ¿Una broma? ¿Drogar a Isabel también era una broma? Lucía dejó de sonreír por primera vez. ¿Drogarla? ¿De qué hablas? Daniel extendió la mano hacia la mesa del sótano, donde estaban los frascos. ¿Esto, también vas a decir que es un desahogo? ¿Que es un teatro? ¿Que son gotas de lavanda, quizás? Lucía miró los frascos. Solo un instante suficiente para verla perder la máscara. Allí fue cuando supe que la habíamos descubierto. El brillo en sus ojos cambió, de sorpresa a cálculo, de cálculo a peligro. Daniel, dijo ella muy despacio,
No tienes idea de lo que estás diciendo. Explícamelo, respondió él. Esos frascos son de medicina alternativa, dijo ella, inventando mientras respiraba. Son suplementos naturales. ¿Por qué crees que te los ocultaría? Pensé que tu madre se burlaría de mí. Mi voz salió quebrada. Lucía, eso es sedante clínico. Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso como una actriz que busca empatía del público. Están inventando cosas. Quieren ponerme en contra de ustedes. ¿No ves, Daniel? ¿No ves que esto es un ataque? Javier se adelantó. Yo no inventé los documentos firmados, ni las fotos de la caja fuerte, ni las conversaciones con tu hermano planeando algo contra Isabel. Todo está aquí. Lucía apretó los dientes. Ese gesto, ese músculo tensándose en su cara, esa pérdida de control, era la prueba final. Ya basta, dijo Daniel, la voz rota de dolor. Solo dime la verdad. Lucía lo miró durante varios segundos. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas falsas. Tú, de todos, dijo ella en un susurro, eres el último que debería dudar de mí. Daniel bajó la vista. Por un instante, pensé que ella lo recuperaba, que él caería, que su corazón vulnerable sería utilizado como arma. Pero entonces Daniel levantó la mirada y dijo las palabras que jamás pensé escuchar de su boca. Lucía, ¿querías hacerle daño a mi madre? El silencio fue absoluto. Ella quedó inmóvil. No lloró, no suplicó, no gritó, solo se quedó quieta. Y esa quietud fue la confesión más clara. Finalmente habló. Daniel, tu madre iba a impedir todo. ¿Impedir qué? Preguntó él sin apartar los ojos. Lucía respiró profundo, muy profundo. Lo que tenía que hacerse. ¿Y qué era eso? Insistió él. Ella cerró los ojos y dijo, liberarte. Yo sentí un mareo. ¿Liberarme? ¿De qué? Preguntó Daniel horrorizado. Lucía abrió los ojos y por primera vez su voz fue completamente honesta. De ellos. A Javier. No señaló. A mí. Mi hijo quedó helado. Lucía continuó. Te controlan, Daniel. Te tratan como si fueras un niño. Te dicen cómo vivir, cómo pensar, qué hacer, y tú los obedeces como si no fueras un hombre adulto. Yo solo quería ayudarte, protegerte, sacarte de esa dependencia ridícula. Mi corazón se partió en dos. Daniel había sido siempre un hijo noble, no perfecto, pero jamás dominado. Lucía estaba distorsionando la realidad para justificar lo injustificable. ¿Protegerme?, repitió Daniel. ¿Dopando a mi madre? Era necesario, dijo ella con una frialdad escalofriante. Solo por un tiempo, hasta que tú entendieras. ¿Entender qué? Que ellos son tu carga. Aquella frase fue la fractura definitiva. Daniel dio un paso atrás, como si se alejara de un animal peligroso. Lucía, ¿de verdad planeaste hacer daño a mi madre? Ella lo miró fijamente, su rostro, por primera vez, completamente desnudo de fingimiento. Sí. El mundo se derrumbó en ese instante. Daniel dejó caer el teléfono. Yo sentí que mis piernas cedían. Javier se puso delante de mí, de nuevo como escudo. Lucía respiró hondo, pero no estaba arrepentida, ni rota, ni confundida. Estaba furiosa. Ella te estaba sacando de mis manos, dijo temblando. Ella iba a quitarme lo que es mío. ¿Qué es tuyo?, preguntó Daniel con horror. ¿Tú? Daniel retrocedió 3 pasos, y entonces Lucía sonrió. Esa sonrisa jamás la olvidaré. Una sonrisa que no era de amor, ni de tristeza. Era la sonrisa de alguien que no ha terminado. Daniel, murmuró ella despacio, nada de esto cambia lo que iba a pasar esta noche. Javier dio un paso hacia ella. Lucía, se acabó. Ella negó suavemente. No, apenas empieza. Y antes de que pudiéramos reaccionar, Lucía giró sobre sus talones. Corrió por la escalera. Trancó la puerta del sótano desde arriba. Daniel gritó su nombre. Javier golpeó la puerta. Yo sentí que el alma se me desprendía del cuerpo, porque desde arriba se escuchó el sonido inconfundible de un cerrojo, y luego algo peor, el clic eléctrico de la cocina, el horno encendiéndose, el gas activándose. El plan seguía en marcha. La puerta del sótano tembló bajo los golpes desesperados de Javier. Daniel empujaba con el hombro una y otra vez, tratando de derribarla, mientras yo retrocedía hasta toparme con la pared, sintiendo cómo el aire cambiaba. No fue imaginación. El olor empezó a bajar como una nube invisible, espesa, penetrante, gas. Lucía había encendido el horno, o algo peor. «Lucía, abre la puerta», gritó Daniel, golpeando con los puños hasta hacerse daño. «Lucía, no hagas esto». Pero arriba solo había silencio, un silencio tan perfecto que hacía daño.
Javier seguía golpeando con fuerza, aunque sabía que era inútil. Esa puerta había sido reforzada cuando Daniel renovó la casa. Nunca imaginó que serviría para encerrarlo a él. «Daniel, aléjate de la puerta», ordenó Javier con voz firme. «Vamos a pensar». Pero Daniel ya no estaba pensando. Había entrado en esa mezcla peligrosa de pánico y furia que solo un hijo puede sentir cuando comprende que la mujer que ama está dispuesta a destruir a su familia. «No puede estar haciendo esto. No puede, papá, no puede», gritaba mientras sus manos temblaban. El olor a gas se hacía más evidente. «Javier», susurré con la voz quebrada, «si Lucía enciende algo allá arriba». Él me miró directamente a los ojos, sabiendo exactamente lo que yo no quería decir. No tendríamos tiempo. Daniel corrió por el sótano buscando una herramienta, una barra, una palanca, algo que nos permitiera romper la puerta. Pero ese sótano había sido remodelado hacía apenas meses, y Lucía lo había dejado casi vacío. Vacío, a propósito. Porque ahora descubría algo que antes no había entendido. Lucía llevaba meses planeando este encierro. No era improvisación, no era un impulso, era diseño. «¡Aquí!», gritó Daniel. Encontró una barra metálica detrás de unos estantes viejos. «¡Ayudadme!». Corrió hacia la puerta, colocó la barra entre la cerradura y el marco y empujó con todas sus fuerzas. Javier se unió a él, la puerta rechinó. Se dobló apenas 1 centímetro, pero no cedió. «¡Otra vez!», gritó Daniel. Golpearon, forzaron, empujaron, y nada. Yo estaba en shock, pero una parte de mí, esa parte que nace cuando la maternidad se convierte en instinto animal, buscaba una salida, una ventana, un respiradero, una vía de escape. Entonces lo vi. En la esquina del sótano, cerca de la caldera, había una ventanilla estrecha que daba al jardín lateral. Era pequeña, sí, pero quizás lo suficiente para que Daniel pudiera salir. Javier y yo, difícilmente, pero él sí. «¡Daniel!», grité, agarrando su hombro. «¡La ventana! ¡Por ahí! ¡Tú puedes salir!». Él giró la cabeza. «¿Y dejarlos aquí?». «No, Daniel, escúchame. La llave está arriba. Si no sales tú, nadie nos abrirá». Él dudó. Lo vi temblar. Lo vi romperse. «Daniel», dije con una fuerza que no sabía que me quedaba. «Tú eres el único que ella no quiere dañar. Eres el único que puede detenerla». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero mamá, ve». La decisión se clavó en su pecho. Lo supe por la forma en que exhaló, como si algo dentro de él hubiera muerto y renacido en ese instante. Corrió hacia la ventana, movió las cajas que la bloqueaban y trató de abrirla. Era vieja, oxidada, pegada por años de humedad. Javier se unió a él y entre los dos consiguieron levantarla con un chirrido metálico. Un hilo de aire frío entró por la abertura, un hilo que sabía a vida. «Daniel, rápido», dijo Javier. «No sabemos cuánto gas hay ya encima». Daniel asomó la cabeza, luego un hombro, luego medio torso. Yo apretaba las manos contra el pecho, rezando sin pronunciar palabra. «¡Vamos, hijo! ¡Vamos!». Pero entonces escuchamos un ruido arriba, un golpe, fuerte, metálico, y el sonido de algo rodando por el suelo. Daniel se detuvo a mitad del hueco. «¿Qué fue eso?», dijo en un susurro tembloroso. Javier y yo contenimos la respiración. Un segundo después, un olor, uno nuevo, uno desconocido, un olor químico. Daniel abrió los ojos con pánico. «¡Mamá! ¡Eso no es solo gas! ¡Ella tiró algo al suelo!». Mi piel se erizó. Lucía no estaba improvisando. Había activado algo, un mecanismo, una trampa, un artefacto. Javier, con el rostro pálido, murmuró: «Isabel, creo que no planeaba solo drogarte». Me giré hacia él temblando. «¿Qué estás diciendo?». «Creo que planeó intoxicar toda la casa». Mi corazón se detuvo. Daniel forcejeó para salir más rápido. «Papá, ayúdame a empujar desde abajo. ¡Rápido!». Javier lo sostuvo por las piernas. Yo me acerqué también, guiando sus pies por el borde. El olor químico se intensificó. Lucía había hecho algo arriba, algo irreversible. «Daniel, sal. ¡Sal ahora!», grité. Él logró pasar un brazo, luego el otro. Uno de sus zapatos se atoró, pero Javier lo arrancó con fuerza. Finalmente, Daniel deslizó su cuerpo entero hacia afuera. Su voz llegó desde el otro lado de la ventanilla. «¡Voy por ella! ¡Voy a detenerla!», Javier gritó. «No vuelvas a entrar a la casa. Hay gas. Hay algo más». Pero Daniel ya estaba corriendo. Y fue en ese instante, justo cuando levanté la mirada hacia la ventanita abierta,
que vi algo que me heló el alma. Lucía, asomada desde la ventana de la cocina, nos miraba, a Javier, a mí, a su suegra y a su suegro encerrados en el sótano, y sonrió. Un gesto pequeño, sin dientes, sin prisa, una sonrisa de victoria anticipada, y después corrió hacia el interior de la casa. «¡Javier!», grité. «¡Tiene algo en la mano! ¡Javier! ¡Tiene...!». Él me agarró del brazo. «Isabel, retrocede». Pero yo sabía lo que ella llevaba, un encendedor, un pequeño encendedor plateado, y entendí que esa Navidad había sido diseñada para una sola cosa, para borrar nuestra existencia de la vida de Daniel, con una llama, una sola. La puerta del sótano volvió a vibrar, esta vez no por un golpe, sino por una explosión pequeña, contenida, como si algo hubiera estallado en la cocina. Javier me cubrió con todo su cuerpo. El gas seguía llenándose en el sótano. El veneno químico también. Daniel estaba afuera, Lucía adentro, el fuego cerca. Y nosotros estábamos atrapados, en una casa que podía volarse en cualquier momento, en la Navidad que debía unirnos, en el plan perfecto para destruirnos. Y entonces escuché una voz, desde fuera, gritar con todo el aire que tenía: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Yo los saco de ahí!». Daniel había vuelto, y detrás de él escuché sirenas, sirenas de patrulla, sirenas de emergencia. Daniel no había corrido hacia Lucía, había corrido hacia los vecinos. Había pedido ayuda, había despertado del hechizo más oscuro de su vida. Y eso significaba una sola cosa: Lucía ya no tenía control. Así comenzaba la caída. Las sirenas se acercaban, pero dentro de la casa el tiempo se movía distinto, más lento, más denso, más peligroso. Cada segundo que pasaba, el olor a gas se mezclaba con aquel químico que Lucía había derramado, formando una nube invisible que ardía en la garganta y hacía que las piernas temblaran. Javier me sujetaba contra su pecho, como si su cuerpo pudiera contener todas las amenazas del mundo. «Isabel, respira lento», me dijo, aunque él mismo estaba jadeando. Pero no podía respirar lento. No con Lucía suelta en la casa, no con Daniel adentro, no con un encendedor en su mano. De repente escuchamos un golpe seco arriba. Algo había caído, o alguien. Daniel gritó: «¡Lucía, no! ¡Suelta eso!». Javier trató de empujar la puerta otra vez. «Daniel está peleando con ella». Yo sentí el corazón detenerse. «Javier, tenemos que salir ya». Pero no había por dónde. La puerta estaba trancada. La ventana era demasiado estrecha para que ambos saliéramos. El sótano entero era una trampa, el sótano que Lucía había preparado por meses. Arriba se escuchó otro ruido, el sonido de muebles arrastrándose, de objetos rompiéndose, y luego un grito que no pude identificar si era de Daniel o de Lucía. «¡Suéltame, Lucía! ¡Basta!». Mis piernas se doblaron. Javier me sostuvo con fuerza. «Isabel, mírame», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Daniel no está solo. Las patrullas están llegando. Él va a resistir». Yo negué con la cabeza, llorando. «Javier, ella lo ama enfermamente, y cuando alguien así siente que lo pierde, es capaz de cualquier cosa». Javier apretó los dientes. «Entonces no podemos esperar. Tenemos que salir ahora». «¿Pero cómo?», susurré, temblando. Él miró la ventana, luego me miró a mí, y supe lo que estaba pensando. «No, Javier», dije de inmediato, «no vas a hacer eso. Yo no voy a dejarte atrás». Él tomó mis manos. «Isabel, tú sales primero». «No, sí, no. Isabel, escúchame». Sus ojos brillaban. Pero no era miedo, era amor. Un amor que dolía. «Si tú no sales, Daniel no tiene a quién proteger. No tiene razón para pelear. Tú eres su fuerza, no yo. Javier, por favor, sal tú. Cuando estés afuera pides ayuda para abrir la puerta desde arriba». «¿Y tú qué?». «Yo buscaré una salida después, o resistiré aquí. No puedo dejarte». «Puedes y debes». Quise gritar, quise golpearlo, quise obligarlo a venir conmigo. Pero entonces escuché el sonido que helaría el alma de cualquiera, el clic de un encendedor activándose, y la voz de Lucía al borde del delirio. «No te metas, Daniel. Esto tenía que pasar. Ellos te lo quitaron todo». Daniel gritó: «¡Lucía, no!». Un forcejeo, un golpe, un choque contra la encimera. Algo se derramó, algo cayó, y después un sonido más grave, un rugido leve, una chispa. Javier abrió los ojos con horror. «El gas, Isabel, corre».
Me empujó hacia la ventana. «¡Súbete, Isabel! ¡Ahora!». Yo temblaba tanto que casi no podía sostenerme. «Javier, ven conmigo». «Isabel, sube. Javier, te necesito conmigo. Y Daniel te necesita afuera». Me quedé inmóvil un segundo que dolió como una vida entera. Y Javier, con una fuerza que solo un esposo de 43 años de amor puede tener, me levantó por la cintura y me empujó hacia la ventanilla. «Isabel, te amo». Mis manos se apoyaron en el borde frío del cemento. El aire fresco golpeó mi rostro desde afuera. Y justo entonces, un estruendo sacudió la casa. No una explosión total, no un derrumbe, pero sí una llamarada repentina en la cocina. Un estallido de algo que reventó. Daniel gritó mi nombre desde arriba. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te muevas!». El cielo se iluminó un instante. Olor a quemado. Humo bajando por la escalera. Tenía que salir. Tenía que salvar a mi hijo. Tenía que sacar a Javier. Me impulsé con todas mis fuerzas sobre el borde. Un brazo afuera, luego el torso. El aire puro me recibió como una bofetada. «¡Isabel!», gritó Javier desde abajo. «No mires atrás». Pero lo miré. Lo último que vi fueron sus ojos firmes, su amor. «Te seguiré», susurré, aunque él no pudiera oírme. Me deslicé fuera por la ventana y caí al césped del jardín. Me raspé las manos, me raspé las rodillas. No importaba. Me levanté corriendo. El humo salía por la ventana de la cocina. Los vecinos estaban afuera. Algunos gritaban, otros llamaban a bomberos, otros corrían hacia mí, pero yo solo buscaba una cosa: Daniel. Lo vi salir por la puerta principal, tosiendo, con el brazo cubierto de hollín. Se tambaleaba. Tenía la camisa rasgada. Corrí hacia él. «Daniel». Él levantó la mirada. «Mamá». Su voz era un lamento roto. Un niño perdido en el cuerpo de un hombre. Se dejó caer en mis brazos. «¿Estás bien?», pregunté, tocando su rostro. «No lo sé», dijo con lágrimas que no eran de dolor físico. «Mamá, Lucía, está...». Su voz se quebró. Me tomó las manos. «Mamá, Lucía no huyó». «¿Qué quieres decir?», pregunté con el corazón detenido. «Ella se quedó dentro». Mi garganta se cerró. «Daniel, ¿qué hizo ella?». Él apretó los ojos, temblando. «Lucía, me dijo que si yo la dejaba, ella no tenía nada». «¿Y qué hizo?». Daniel se llevó las manos al cabello, desesperado. «Mamá, ella no quería que la salvaran. Solo quería destruirlo todo, todo, incluyéndose a sí misma. Incluyendo a Javier. Mi corazón se hundió. «¡Javier!», grité corriendo hacia la ventana del sótano. «¡Javier!». Bomberos corrían hacia el interior. Los vecinos gritaban. Las sirenas rugían. Yo apoyé las manos en la tierra húmeda del jardín. «Javier, respóndeme». Pero no escuché nada, nada. Solo el fuego, solo el humo, solo la Navidad quebrándose a mis pies. Y supe, en ese instante, que la siguiente hora decidiría el destino de mi familia, el destino de mi hijo, el destino de mi esposo y el destino de la verdad. Porque aunque Daniel no me lo había dicho aún, su mirada lo gritaba. Lucía había dicho algo más. Algo que él no quería repetir, algo que cambiaría nuestra vida para siempre. El humo seguía saliendo por la ventana de la cocina, espeso como una nube que intentaba tragarse la casa entera. Las sirenas ya estaban encima. Los bomberos gritaban instrucciones. Los vecinos se tapaban la boca con mantas. Algunos lloraban sin entender todavía qué estaba pasando esa Navidad que prometía ser tranquila. Pero yo no veía nada de eso, solo veía el sótano. El lugar donde Javier seguía atrapado. Corrí hacia la ventanilla pequeña donde minutos antes había logrado escapar. Me arrodillé en el césped húmedo, apoyé las manos en el borde de cemento y grité con toda la fuerza que me quedaba. «¡Javier! ¡Javier! ¡Respóndeme!». Nada, ni un golpe, ni un gemido, ni siquiera un movimiento de aire, solo humo. Daniel llegó corriendo detrás de mí, tambaleándose todavía, con la camisa rota y un corte en el brazo. «Mamá, mamá, salte de ahí. El fuego está avanzando hacia el sótano». «No me voy sin él». «Mamá, no me voy». Los bomberos nos alcanzaron. «Señora, retroceda. Hay riesgo de explosión. Por favor, aléjese». «No, mi esposo está ahí abajo. Sáquenlo». «¡Sáquenlo ya!». El jefe del equipo evaluó la estructura. El fuego aún no había consumido la planta baja, pero la mezcla de gas y el químico que Lucía derramó hacía que el sótano fuera una trampa mortal. «Intentaremos entrar por arriba», dijo, «pero ustedes dos deben alejarse inmediatamente». Daniel me agarró por los hombros. «Mamá, por favor». Y entonces lo vi llorar.
a mi hijo, el hombre al que había criado con tanto amor, el niño que dormía en mis brazos en navidades pasadas, el adulto que se casó con una mujer que casi lo destruye. Sus lágrimas no eran solo dolor, eran culpa, eran miedo, eran revelación. Daniel, le dije, sosteniéndole la cara entre mis manos, dime qué pasó ahí dentro. Dime qué te dijo Lucía antes de que todo explotara. Él apartó la mirada. Mamá, no sé si puedas soportarlo. Dilo. No, mamá, dilo. Él tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. Lucía, antes de que intentara encender el gas, me dijo que todo esto era culpa mía. Se me heló el pecho. ¿Tuya? Dijo que yo la obligué a llegar a ese punto, que yo le había arruinado la vida, que todo lo que hizo era porque yo no quise seguir su plan. ¿Qué plan? Y entonces él dijo, el plan de tener un hijo. El mundo se detuvo, no el fuego, no el humo, no los gritos alrededor, pero dentro de mí todo se inmovilizó. ¿Cómo que un hijo?, murmuró Javier desde mis recuerdos. Pero Javier no estaba, todavía. Daniel respiró hondo. Lucía quería embarazarse desde hace 2 años. Insistía, presionaba, se obsesionó. Yo aún no estaba preparado. ¿Y por eso haría todo esto? No lo entiendes, mamá. Daniel apretó los dientes. No quería solo un hijo. Quería asegurar su posición legal, su futuro económico. Y para eso necesitaba que tú no estuvieras. Las palabras me cortaron la piel, porque ella sabía que yo era la única, que podría ver la verdad. Él asintió con los ojos hundidos. Me dijo que tú nunca la aceptarías como madre de mi hijo, que te convertirías en un obstáculo, que interferirías, que cuestionarías, que dañarías su maternidad. Yo abrí la boca, incrédula. Pero eso no es verdad. Yo jamás la habría rechazado como madre. Nunca me opuse a que ustedes tuvieran un hijo. Nunca. Daniel bajó la cabeza. Lo sé, yo lo sé, pero ella no quería que yo lo supiera. Quería que yo pensara que tú eras un riesgo emocional, que eras inestable. Recordé los documentos falsificados, las firmas y mitas, los frascos, las fotos. Todo tenía sentido. Lucía estaba creando una versión de mí, peligrosa, demencial, un problema para el futuro hijo que nunca llegó. Daniel siguió, y cuando me negué a tener un hijo en ese momento, ella dijo que tú me habías convencido de esperar, que tú manipulabas mis decisiones, que tú no querías perder tu control sobre mí. Las lágrimas me caían sin detenerse. Yo nunca había controlado a mi hijo, solo lo había amado. Daniel, ¿tú le creíste? Él levantó la vista, y esa mirada me rompió. Por un tiempo, sí, sentí que las piernas se me aflojaban. Pero mamá, cuando Lucía empezó a hablar de deshacerse de ti, de que tú eras la raíz de todo, lo entendí. Nada de eso venía de ti, venía de ella, de su miedo, de su obsesión. Ahí Daniel se quebró completamente. Se derrumbó frente a mí, cubriéndose el rostro con ambas manos. Mamá, ella me dijo que sin un hijo, que yo era no valía un fracaso, nada, que tú me habías arruinado psicológicamente, que yo era su propiedad. Lo abracé como si quisiera envolverlo con mis brazos, protegerlo del mundo entero. No, hijo, tú no eres propiedad de nadie. Entre sollozos añadió, y luego dijo que si no podía tenerme a mí, tampoco podía dejar que ustedes siguieran en mi vida. Lo apreté más fuerte. Lucía no quería una familia, quería control, quería garantía, quería eliminar a quienes creía que le impedían conseguir su herencia futura, una vida asegurada a través de un hijo que nunca planeaba amar, sino utilizar. Un bombero se acercó. Señora, hemos localizado la puerta del sótano desde arriba. Intentaremos abrirla. Prepárense. ¿Encontraron a mi esposo?, pregunté con desesperación. No sabemos todavía. Hemos visto movimiento, pero el humo es denso. Tendremos noticias pronto. Movimiento. ¿Era Javier? ¿Era Lucía? ¿Era un pedazo del techo cayendo? No lo sabía. Daniel me tomó de la mano. Mamá, si papá sale, si sale con vida, te juro que nunca más voy a permitir que alguien entre en nuestras vidas para rompernos. Yo le acaricié el cabello como cuando era niño. Daniel, recuperarás tu vida. ¿Y tú? Yo recuperaré mi verdad. El bombero llamó. Estamos abriendo la puerta. Prepárense. Corrí. Daniel corrió. Los vecinos se apartaron. El humo salió disparado cuando lograron romper la cerradura desde arriba. Yo contuve el aire. Javier, Javier. Y entonces, una figura apareció entre el humo. No era Lucía,
No era un bombero, era Javier, con el rostro negro de hollín, con la camisa quemada, con un brazo cubierto de sangre, pero vivo, vivo. Cayó de rodillas en el suelo exterior mientras los bomberos lo ayudaban a respirar. ¡Javier!, grité corriendo hacia él. ¡Javier, mi amor! Él me tomó la mano con fuerza. Isabel, su voz era apenas un hilo, pero suficiente para escuchar la frase que me heló la sangre. Lucía no salió. Daniel se quedó petrificado. Yo no supe si sentir alivio, o terror, o tristeza, o una mezcla monstruosa de todo. Pero Javier no había terminado. Isabel, Daniel, nos miró a ambos, y con un esfuerzo enorme dijo: Lucía no murió en la explosión. Daniel abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Javier respiró hondo, temblando. La vi correr hacia el cuarto trasero. Escapó por la ventana pequeña. Cuando la casa estalló parcialmente, el silencio fue absoluto. Entonces Javier añadió: Lucía está viva, y escapó. Daniel retrocedió un paso, horrorizado. ¿A dónde fue? ¿A dónde? Javier me miró a los ojos. Antes de escapar, dijo algo. Yo tragué saliva, temblando. ¿Qué dijo, Javier? Él cerró los ojos un segundo, y luego, con un hilo de voz, pronunció las palabras que sellarían nuestro destino. Esto no termina hoy. Javier seguía respirando con dificultad mientras los bomberos lo asistían, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde hacía más de 40 años, estaban fijos en mí, fijos en Daniel, fijos en una verdad que él había visto antes que nosotros. Lucía está viva, repitió Daniel en un murmullo incrédulo. Mamá, ella escapó, ella sigue afuera. El viento de la noche trajo consigo el olor a humo, a ceniza húmeda, a pintura quemada. La casa de mi hijo ardía en algunos puntos, iluminando la calle como una hoguera en un ritual macabro. Pero lo peor no era el fuego, lo peor era esa ausencia, ese hueco en la oscuridad donde Lucía debía estar, ese punto donde ya no podíamos verla, pero donde sabíamos que ella sí podía vernos a nosotros. Javier apretó mi mano. Isabel, escucha bien, ella sabía por dónde salir, sabía exactamente cómo moverse, tenía planeada una ruta de escape. Daniel se dejó caer sobre el césped, exhausto. ¿Cómo puede alguien que decía amarme hacer todo esto? Me arrodillé a su lado. Hijo, ella no te amaba, te necesitaba, y una persona que necesita no ama, solo controla. Pero Daniel negó con la cabeza. No, mamá, no entiendes. Ella no solo quería controlarme, quería borrarlo todo, quería que tú desaparecieras, quería que papá desapareciera, quería que yo quedara completamente solo, a su disposición. Sus palabras me helaron la sangre. Por un instante, volvimos a ser solo él y yo, mi niño, mi hijo. Y el monstruo que se había infiltrado en su vida durante años, ahora estaba suelto. La policía llegó. Al menos 3 patrullas. Un comandante experimentado se acercó a nosotros. Tomó notas, pidió las pruebas digitales, miró los frascos, evaluó la estructura dañada. Señora Isabel, necesitamos que venga con nosotros para declarar. Usted es la principal víctima. Yo asentí, todavía abrazada a Daniel. ¿Y mi esposo? ¿Puede venir con nosotros? Su esposo debe ser evaluado por los paramédicos. Puede reunirse con usted después. Daniel levantó la mirada. ¿Y Lucía? ¿La están buscando? ¿La encontraron? ¿Saben hacia dónde fue? El comandante inhaló profundamente. No encontramos ningún cuerpo dentro de la casa, tampoco signos de que haya fallecido. Porque escapó, gritó Daniel. Mi esposa intentó asesinar a mis padres y ahora anda por ahí. El comandante bajó la voz. Daniel, no vamos a tratar esto como un simple escape. Por las pruebas y el material encontrado, estamos ante un caso de intento de homicidio, y la sospechosa está en fuga. Sentí que el mundo se movió bajo mis pies. Intento de homicidio. Repetí sin poder creer la crudeza de esas palabras aplicadas a mi familia. Pero entonces, el comandante añadió algo que no esperábamos. Además, encontramos información en el historial de Lucía que podría explicar su conducta. Información que lamentablemente ustedes no conocían. Daniel frunció el ceño. ¿Qué información? El comandante bajó la mirada al cuaderno. Antes de casarse con usted, Daniel, Lucía tuvo antecedentes de conductas obsesivas hacia otras parejas, relaciones breves, intensas, que terminaban con denuncias por manipulación, acoso emocional y violencia psicológica. Mi piel se erizó. ¿Y usted sabía esto?, preguntó Javier incrédulo. No, no aparecía en su registro público.
Ella cambió de ciudad varias veces. Su historial quedó fragmentado. Pero nunca dejó de existir. Daniel se cubrió el rostro con ambas manos. Mamá, mamá, yo no sabía nada. El comandante continuó. Hay algo más. Sus antiguos vecinos reportaron incidentes de hostigamiento hacia mujeres mayores, específicamente suegras o figuras maternales que ella consideraba rivales emocionales. Mi respiración se detuvo. ¿Rivales? Repetí. Sí. Ella veía a estas mujeres como obstáculos, en su visión distorsionada de lo que debía ser una familia. Daniel se llevó las manos al pecho. Entonces, ¿el problema nunca fui yo? No, hijo, dije acariciándole el cabello. Nunca fuiste tú. Ella ya venía rota desde antes, el comandante agregó, y en casos así, cuando la pareja empieza a alejarse, cuando el control se les escapa, buscan acciones extremas para recuperar poder. La frase cayó como un martillazo. Acciones extremas, como drogarme, incriminarme, encerrarnos, explotar la casa o desaparecer en la noche para volver. Porque una persona obsesiva no acepta la derrota, nunca. Mientras los bomberos trabajaban para asegurar la estructura, 2 oficiales buscaban pistas alrededor de la casa. Uno de ellos regresó con un dato crucial. Señor comandante, encontramos esto detrás del seto lateral. Era una bufanda, la bufanda beige que Lucía llevaba al inicio de la noche. Daniel la reconoció de inmediato. ¡Es de ella! ¿Dónde estaba? Parece que se enganchó cuando alguien escapó por la ventana trasera. Probablemente se la arrancó sin querer. El comandante asintió. Entonces su ruta de escape fue por la parte posterior. Seguramente tomó la calle lateral o se internó en el pequeño bosque detrás del vecindario. Yo sentí el frío de la noche calarme hasta los huesos. Lucía estaba huyendo, oscura, herida, peligrosa, y sabía perfectamente dónde vivíamos, dónde trabajaba Daniel, dónde caminábamos, dónde respirábamos. Mi hijo levantó la mirada, temblando. Mamá, tengo miedo. Entonces entendí que mi papel no había terminado, que esta historia no era solo sobre sobrevivir esa noche, era sobre recuperar a mi hijo, reconstruirlo, despertarlo de un amor que había sido una cárcel. Lo abracé fuerte. Daniel, mírame. Él levantó el rostro, lloroso, vulnerable. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Me oyes? Nada. Pero yo la traje aquí. Yo la dejé entrar. Yo no vi nada. Porque confiabas. Porque amabas. Y eso no es un error. El error fue de ella, no tuyo. Javier, todavía apoyado en una camilla, añadió con voz débil. Hijo, nosotros estamos vivos por ti. Porque tú reaccionaste. Porque tú corriste. Porque tú pediste ayuda. Tu madre salió del sótano gracias a ti. Daniel lo miró con un dolor profundo. Papá, yo pensé que ella me necesitaba. Pensé que yo la estaba salvando. Javier tocó su hombro. A veces, el amor más peligroso es el que pide salvación a cambio de destruirte. Daniel se derrumbó otra vez en mis brazos. Yo lo sostuve, meciéndolo mientras la noche ardía detrás de nosotros. Pero no podía evitar mirar el bosque oscuro que se extendía más allá de las casas. El bosque donde Lucía había huido. El bosque donde podía estar escondida, respirando, observando. El bosque donde su plan no había terminado aún. Y esa certeza llegó a mí como un eco de su última frase. Esto no termina hoy. No, no había terminado. Pero yo ya no era la mujer que entró a esa casa esa tarde. Algo en mí había despertado. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación que nacía no solo del miedo, sino del amor por mi familia. Porque Lucía había querido destruirme, pero lo que hizo fue prepararme para la batalla final. La madrugada cayó sobre nosotros como un manto pesado. No era una noche común. Era una noche herida, rota, marcada por el humo y la sombra de una mujer que había escapado entre las grietas de nuestras vidas. El vecindario entero siguió en silencio mientras los bomberos controlaban los últimos focos de fuego y la policía acordonaba la zona. Pero en ese silencio había algo vivo, algo inquietante. El presentimiento de que Lucía seguía ahí afuera, no lejos, no huyendo sin rumbo, sino cerca, observando, esperando. Daniel estaba sentado al borde de la ambulancia, con una manta alrededor de los hombros. Aunque su cuerpo seguía temblando, la expresión de su rostro había cambiado. Ya no era el hombre confundido, atrapado entre el amor y la manipulación. Era un hombre que había visto la verdad desnuda, y esa verdad lo había despertado. Javier, con oxígeno y una vía intravenosa,
estaba en otra camilla. A pesar de su estado, mantenía la mirada atenta, como si temiera que Lucía apareciera de repente entre los árboles. Yo me movía entre ellos dos, tocándoles el hombro, la frente, asegurándome de que estuvieran vivos, como si necesitara reafirmarlo una y otra vez para que mi corazón no se partiera. El comandante regresó tras recibir un informe por radio. «Necesito hablar con ustedes tres». Daniel se incorporó de inmediato. «¿La encontraron?» «No, pero tenemos algo importante». Sus ojos se clavaron en los míos. «Señora Isabel, lo que encontramos en el teléfono de su nuera cambia la naturaleza del caso». Tragué saliva. «¿Qué encontraron ahora?» El comandante tomó aire, como quien se prepara para pronunciar una verdad difícil. «Hemos recuperado mensajes borrados, fotografías ocultas en carpetas encriptadas y un historial de búsquedas que no deja lugar a dudas». Daniel estiró la mano para apoyarse en mi brazo. El comandante continuó. «Lucía llevaba 2 años recopilando información sobre usted, su rutina, sus horarios, su salud, sus medicamentos, sus cuentas bancarias». Un escalofrío me recorrió la columna. «¿Por qué yo?», susurré sin reconocer mi propia voz. El comandante miró a Daniel. «Porque usted era la única figura que su esposa no podía controlar». Daniel cerró los ojos. «Ella creía que tú eras la raíz de todos sus problemas, Daniel, y que si eliminaba a Isabel, te tendría por completo». El comandante prosiguió. «Pero hay algo más grave». Javier levantó la cabeza desde su camilla, alertado. «Lo grave aún no ha empezado, ¿verdad?». El comandante negó lentamente. «No». Nos miró uno por uno antes de decirlo. «Lucía no quería tener un hijo contigo por amor, Daniel. Quería un hijo contigo porque pensaba huir con él». Daniel abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe en el alma. «¿Qué? ¿Huir? ¿Con mi hijo? ¿Y yo?». «Usted no formaba parte del plan a largo plazo», dijo el comandante con seriedad. «Lucía quería obtener la custodia total. Ya había consultado abogados en secreto». Me llevé la mano al pecho. «¿Custodia total? ¿Sin el padre?». El comandante asintió. En sus mensajes, ella decía que usted, señor Daniel, era demasiado influenciable, que no tenía carácter, que usted no sería un buen modelo para el niño. Daniel apretó los dientes hasta que su mandíbula tembló. Ella decía que yo no sería un buen padre. Decía cosas muchísimo peores, añadió el comandante. Pero ese no es el centro del plan. «Entonces, ¿cuál es?», pregunté con el corazón bloqueado. El comandante abrió un documento. Lucía no planeaba solo desaparecer con el hijo, planeaba usarlo. «¿Usarlo?», repetí con un hilo de voz, «para extorsionarlos». Me quedé helada. Daniel retrocedió medio paso. «¿Extorsionarnos a nosotros? A usted, Daniel, a sus padres, a la familia completa». Ella veía un hijo como un seguro, una garantía, una pieza estratégica, un hijo, como moneda de cambio, como arma, como boleto de negociación, no como una vida, no como un ser humano. Y entonces entendí algo más, algo que ya había sospechado en mi corazón. Ella nunca quiso un hijo contigo, Daniel. Ella quería un hijo contra ti. Daniel se cubrió la boca con la mano, como si le faltara el aire. El comandante continuó. «Su obsesión creció cuando se dio cuenta del cariño que usted tiene hacia su madre. Eso la irritaba profundamente. Según su historial, Lucía tenía un patrón: destruir el vínculo entre el hombre y su madre, porque lo consideraba una amenaza a su control». Javier murmuró. «Era un guión que ya había repetido». El comandante asintió. «Exacto, y esta vez cruzó una línea irreversible». Pero aún faltaba lo más oscuro. El comandante se inclinó ligeramente hacia nosotros. «Daniel». Su esposa dejó un mensaje antes de escapar. Mi hijo palideció. ¿Un mensaje para mí? No, uno que grabó en notas de voz y que envió automáticamente cuando la conexión volvió después de la explosión. Mis manos se helaron. «¿Qué dice?», pregunté. El comandante ajustó el volumen del móvil y nos miró. «Prepárense, no es fácil». Activó la grabadora. La voz de Lucía emergió de la bocina, distorsionada, pero nítida. «Daniel, esto no es un adiós. Tú eres mío. Siempre lo fuiste. Y cuando estés listo, vendrás a mí, porque sin mí, tú no eres nadie. Y sin mí, ellos no estarán a salvo». El mensaje terminó. Silencio absoluto. Daniel quedó congelado. Los bomberos dejaron de moverse por un instante. El viento se detuvo. Era una amenaza, no velada, no implícita, directa.
Ella volvería. Por él, por mí, por todos. Daniel rompió el silencio. Esa no es una mujer, es un monstruo. Pero el comandante negó con calma. No, Daniel, es peor que un monstruo. Nos miró fijamente. Es una mujer inteligente, preparada, ordenada, paciente y que no se detendrá hasta recuperar lo que cree que es suyo. Suspiró. La estamos buscando con todos los recursos. Pero Lucía no huyó sin rumbo. Tenía un plan, varias rutas posibles y acceso a dinero en efectivo que retiró semanas antes. Todos los fragmentos empezaron a encajar. La sonrisa de Lucía, sus viajes repentinos, sus silencios, sus carpetas secretas, la reforma del sótano, las firmas falsificadas. Todo era parte de una maquinaria, un reloj, un mecanismo diseñado para destruirnos, y ese reloj seguía corriendo. Daniel volvió a mirarme. Mamá, ahora entiendo por qué me negaba a tener un hijo contigo. Asentí. Ella no lo quería para formar una familia, ella lo quería para romperla. Entonces Daniel dijo la frase que me desgarró y sanó al mismo tiempo. Mamá, perdóname por no haberte visto, perdóname por no haberte escuchado, perdóname por haber dudado de ti. Lo tomé de la cara, con lágrimas ardientes. Hijo, tú fuiste víctima de una mente que sabía cómo manipular, una mente que estudiaba tus debilidades, y tu mayor debilidad era tu bondad. Él lloró como cuando tenía 6 años, y yo lo sostuve. Lo sostuve hasta que dejó de temblar. El comandante dio un paso atrás. Tenemos otra revelación, quizás la más importante. Javier alzó la cabeza. ¿Qué puede ser peor que todo esto? El comandante cerró el cuaderno. Lucía no actuaba sola. Mi corazón se detuvo un instante. Daniel abrió los ojos con horror. ¿Cómo que no estaba sola? Recibía apoyo financiero, logístico y emocional. El comandante levantó el móvil y descubrimos quién era su cómplice. Yo sentí un frío terrible en la espalda. ¿Su hermano?, pregunté. No, el comandante negó despacio. Su hermano era una marioneta, otra víctima más. ¿Entonces quién? El comandante nos miró, serio. Un familiar cercano, alguien que todos pasaron por alto, alguien que también desapareció esta noche. Daniel se levantó de golpe. ¿Quién? El comandante finalmente lo dijo. Su padre. La noche se desgarró. Daniel llevó las manos a la cabeza. El padre de Lucía, ese hombre calmado, ese hombre amable que venía a cenar con nosotros. Ese mismo, dijo el comandante, y no era amable, estaba actuando. Tiene antecedentes ocultos en otra provincia, historia de manipulación, fraude y un caso archivado de coacción familiar. Yo me llevé la mano al corazón. Lucía no había nacido de la nada. Lucía era el resultado de un hombre que había moldeado su mente para la manipulación, para la dominación, para la estrategia. Un hombre que ahora también estaba desaparecido. Un hombre que podía estar con ella. Un hombre capaz de llevar su plan hasta el extremo que ella soñaba. El comandante guardó el móvil. Lucía no está sola, y con él es mucho más peligrosa. Daniel se quedó quieto, muy quieto, y dijo algo que no olvidaré jamás. Entonces, no están huyendo, están preparándose. Yo lo abracé, porque él tenía razón. La noche estaba rasgada, el humo seguía elevándose en columnas oscuras, como si el cielo quisiera llevarse consigo los restos de lo que había ocurrido dentro de esa casa. Pero lo peor no estaba en las ruinas, ni en el fuego, ni en los gritos que todavía flotaban entre los vecinos. Lo peor estaba afuera, en la oscuridad, en los árboles, en lo que no podíamos ver, porque Lucía y ahora su padre seguían libres. El comandante recibió una llamada por radio, asintió, frunció el ceño y caminó hacia nosotros. Tenemos noticias. Daniel se levantó de inmediato. ¿La encontraron? No, pero encontramos su coche. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde? A 3 calles, estacionado detrás de una casa abandonada. Dentro del coche hallamos un mapa, marcas en los caminos del bosque y un sobre. Daniel frunció el ceño. ¿Un sobre? Sí, con su nombre, Daniel. Un frío recorrió mi espalda. El comandante abrió la bolsa de evidencia y sacó un sobre blanco, simple, sin adornos. Escrito a mano, en tinta negra, solo decía, para Daniel. Daniel lo tomó con dedos temblorosos. ¿Puedo abrirlo? Debe hacerlo, dijo el comandante. Podría contener la pieza final del plan. Daniel rompió el sello con cuidado. Sacó una hoja doblada. La abrió. Su rostro cambió. No de miedo, no de sorpresa. Cambió a algo más profundo. Comprensión, dolor, revelación. ¿Qué dice, hijo?, pregunté casi sin voz. Daniel comenzó a leer. La letra era de Lucía.
clara, elegante, fría. Daniel, si estás leyendo esto es porque todo salió mal. Daniel tragó saliva. Continuó. No quería llegar tan lejos, pero tú me obligaste. No entiendes lo que significa depender emocionalmente de alguien. Yo sí lo entiendo. Lo aprendí desde niña. El comandante murmuró. El padre... Daniel siguió leyendo. Él me enseñó que el amor no existe sin control, que si no controlas a quien amas, lo pierdes, y yo no estaba dispuesta a perderte. Mis manos se apretaron contra mi pecho. Tu madre tenía demasiado poder sobre ti, tu padre también. Ambos te mantenían atado a una vida mediocre, pequeña, una vida que no merecías. Javier intentó incorporarse. Indignado, Daniel continuó. Un hijo contigo habría sido suficiente para que ellos perdieran su influencia, pero tú no quisiste darme esa seguridad. El papel temblaba en las manos de mi hijo, así que tuve que tomar decisiones por los dos, decisiones que tú no tuviste fuerza para tomar. Daniel cerró los ojos, como si esa frase le abriera una herida antigua. Yo iba a darte una vida nueva, una vida lejos de ellos, una vida donde tú, yo y nuestro hijo seríamos invencibles. Sentí un nudo en la garganta, pero tu madre lo arruinó todo. Ella nunca supo cuál era su lugar. Me cubrí la boca para no llorar. No te preocupes, Daniel. No estoy huyendo. Estoy reagrupándome. Mi padre y yo sabíamos que podía pasar algo así. Tenemos otros planes. Tenemos otros caminos. Daniel abrió los ojos con horror. Y cuando vuelva por ti, será la última vez que dejemos que alguien se interponga. Silencio. Absoluto. Daniel bajó la hoja. Sus manos temblaban. Mamá, esto es una promesa, una amenaza. El comandante intervino. Es una declaración de intención. Lo que ella ha escrita aquí demuestra que no ha terminado. Está obsesionada. Y con el apoyo del padre, se vuelve 2 veces más peligrosa. Javier habló, débil, pero firme. No van a volver, los atraparán. Pero el comandante no confirmó, ni negó. Solo dijo, haremos lo imposible. Los paramédicos insistieron en llevarme al hospital para una revisión. Javier fue trasladado también. Daniel montó en la parte trasera de la ambulancia conmigo, sosteniendo mi mano como cuando era niño, y tenía miedo a la oscuridad. Mientras avanzábamos, yo miraba por la ventana. El bosque se alejaba lentamente, pero antes de desaparecer de nuestra vista, vi algo. Una sombra entre los árboles, inmóvil, observándonos. No era un animal, no era un tronco, no era ilusión. Era una figura humana, demasiado quieta, demasiado consciente, demasiado presente. El pelo largo, la postura inclinada, una forma que reconocía en mis pesadillas desde hacía meses. Lucía. No se movió, no corrió, no levantó la mano, solo nos miró pasar, y supe que esto no había terminado, que esa mujer no sabía perder, que no toleraba ser expuesta, que no aceptaba el fin de su control. Pero también supe otra cosa, que ya no tenía poder sobre nosotros, porque Daniel por fin había despertado, y yo había sobrevivido. La ambulancia dobló la esquina, la sombra desapareció. Daniel apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, ¿esto va a terminar algún día? Yo acaricié su cabello. Hijo, todo lo que ella destruyó, lo vamos a reconstruir juntos. ¿Y si vuelve? Entonces sabrá que no somos la familia débil que ella imaginó. Daniel cerró los ojos. Javier me tomó la mano desde la otra camilla, y yo entendí algo que antes no sabía. Lucía destruyó nuestra Navidad, destruyó nuestra casa, casi destruyó nuestras vidas, pero al hacerlo, nos unió de una forma que ella jamás podrá romper. Al final de todo, mientras la ambulancia seguía avanzando, dije las palabras que cerrarían el círculo de mi historia. El amor no es control. El amor no es miedo. El amor no destruye. El amor solo se vuelve más fuerte cuando intentan quebrarlo. Y miré a mi familia, mi hijo, mi esposo, vivos, conmigo, más fuertes que nunca. Y añadí en silencio, Lucía, no tienes lugar aquí, no más. Fin. ¿Y tú? ¿Habrías visto las señales a tiempo?